La historia de José en el Antiguo Testamento es una de las más recordadas. Un niño mimado de su padre, pero traficado a esclavitud en la juventud, que supera todos los obstáculos y acaba salvando a toda su familia. Encierra, sin embargo, algunos aspectos harto oscuros. ¿Qué podemos aprender en esta historia sobre la conducta que espera Dios inspirar en nosotros? Hola, soy Dionisio Bailer y en esta serie estoy dando lectura a mi libro Hablar sobre Dios desde la Biblia. Muchas de las historias bíblicas en ambos testamentos encierran apelaciones expresas a adoptar conductas concretas que se estiman apropiadas para personas que comparten la fe de sus protagonistas, o a abandonar otras conductas estimadas inapropiadas. En muchos casos, el propio texto de la narración explica la relación directa entre determinadas conductas y la recompensa o los castigos, según el caso, experimentados a la postre. El Dios de la Biblia es galardonador de los que le temen, es decir, de los que se comportan como es digno del Dios particular y especial que actúa en estas historias. Si la religión de Israel es especial en comparación con los pueblos a su alrededor, es porque su Dios es diferente y les instruye conductas diferentes a las habituales. El Dios de Israel no se conforma con que su pueblo sea medianamente bueno, sino que inspira en su pueblo la meta de manifestarse superiores en su conducta, lo cual redundará en la gloria de este su Dios superior. Es cierto que la vida en relación con Dios, que impulsa toda la Biblia, ambos testamentos, es una de fe y confianza en Dios, donde hay que aprender a arrojarse a la misericordia y la gracia divinas, reconociendo que ante la grandeza de su santidad ninguna vida humana haría méritos propios como para que Dios se fije en él o ella para bien. Los personajes de las historias bíblicas saben que o andan por la fe o si no, perecen. Pero esa fe les conduce a superarse en sus comportamientos y concretamente a tratar a los demás como confían en ser tratados por Dios. La propia Biblia describe esta conducta moral y ética en relación con el prójimo, a veces como ley o leyes, otras veces como sabiduría y otras veces como gracia, en el sentido del reconocimiento de que el propio hecho de poder comportarse como es debido es un don, un obsequio, una gracia recibida de Dios. La fe aprendida en la Biblia lleva a las personas a expresarse profundamente agradecidas de haber aprendido el camino o las sendas del Señor, alabando las virtudes de tu palabra en el sentido de instrucción para una vida buena, confesándose guiados por el Espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría o el espíritu de Cristo, entendidos todos esos espíritus como una misma iluminación divina. Por todo ello, el hábito de la lectura bíblica acaba despertando en los lectores una especial sensibilidad a los temas de moral o ética. Los lectores de la Biblia van agudizando con el tiempo su discernimiento de las conductas que son apropiadas o no en relación con el Dios de la Biblia y con el prójimo. Y esto nos lleva muchas veces a reevaluar algunas de las propias historias bíblicas, preguntándonos cómo es posible en ellas un trato tan vejatorio o violento con respecto a algunas personas. Hay quien se alarma ante este fenómeno considerando que no es apropiado poner en tela de juicio ninguna conducta que las propias narraciones bíblicas no condenen expresamente en sus protagonistas. Pero yo opino que si el Dios que inspiró los textos bíblicos es un Dios vivo, que a través de estos textos comunica no solo o no especialmente información, sino que se comunica a sí mismo, metiéndonos su propio espíritu en el cuerpo,
por decirlo de alguna manera, entonces estamos facultados para juzgarlo todo, reevaluarlo todo y medirlo todo a la luz del Espíritu que nos ha escogido como su morada. Así, los criterios del trato apropiado con respecto al prójimo que interiorizamos por la mucha lectura de las historias bíblicas nos conduce a su vez a releer con cierta sensación de escándalo algunas de las propias historias bíblicas, sorprendiéndonos ante la deficiencia de sus conductas. En mi opinión, esto no es solo legítimo, sino necesario, y ya está previsto, si no exactamente por las propias historias bíblicas, sí, sin duda alguna, por el Dios que da sentido a estas historias. Cualquier persona que pretendiera imitar a Abraham, proponiéndose, si Dios no lo detiene soberanamente, proponiéndose degollar a su hijo y quemarlo en un altar como ofrenda a Dios, no solo acabaría sus días en una cárcel o en un manicomio, sino que sería desautorizado moralmente por cualquier judío o cristiano mínimamente conocedor del Dios de la Biblia. Nuestra lectura para hoy es parte de la extensa saga sobre José, un personaje muy singular que ocupa el último cuarto del libro de Génesis. Situado entre los patriarcas de Israel, no se lo menciona jamás en la fórmula clásica, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero su nombre tampoco figura entre los de las tribus de Israel junto con sus hermanos, desplazado en ese aspecto por sus propios hijos. Las selecciones que vamos a leer de la historia de Israel tocan un aspecto relativamente secundario, por mucho que la narración bíblica dedique casi 2 capítulos a ello. Si nunca has leído esta historia completa en el libro de Génesis, capítulos 37 a 50, te estás perdiendo algunos aspectos interesantes de la vida de José. Por si acaso, resumamos. José es el 11º entre los 12 hijos del patriarca Jacob. En su juventud sueña y cuenta a sus hermanos mayores sueños donde toda su parentela le rendirá pleitesía como a un soberano o a un dios. Mosqueados con él y tal vez temiendo la fuerza de predicción que puedan encerrar sus sueños, los hermanos buscan una manera de deshacerse de él, optando al final por venderlo a una caravana de tratantes de esclavos que se dirigen a Egipto. Tras una serie de dificultades y vicisitudes, José acaba como primer ministro de Egipto en una época de hambruna, con un control absoluto sobre el monopolio estatal del grano. Llevados por la escasez en su propio país, sus hermanos acuden a Egipto para comprar grano, donde sin saberlo tendrán que vérselas con José. Al final, efectivamente, y en cumplimiento de sus sueños de la niñez, José dispone a placer del destino de toda su parentela, trayéndoselos todos como inmigrantes a Egipto, como un favor que ni siquiera su padre se atreve a resistir. La narración nos recuerda oportunamente, en diversos momentos, que todo esto ha sido un plan concebido por el propio Dios para salvar del hambre a esta familia. Al empezar el libro de Éxodo, a continuación, descubrimos que los descendientes de esta familia han prosperado enormemente por una continua relación de privilegio durante los siglos que ha durado la dinastía reinante en tiempos de José, pero a la postre, con el cambio dinástico, han perdido su condición privilegiada y ahora son tratados como esclavos. De donde surge su clamor a Dios que impulsa su liberación y huida de la esclavitud en Egipto, narrada en el libro de Éxodo, para conquistar la tierra donde habían vivido siglos atrás sus antepasados los patriarcas.
Como el tema de la terrible esclavitud sufrida en Egipto es tan eminente en la memoria colectiva de los israelitas, vamos a leer la siguiente selección bíblica con especial atención al tema de la esclavitud. Leamos ahora Génesis capítulo 41 y capítulo 47, versículos 13 a 27, observando cómo esta historia desemboca inevitablemente en esclavitud. Intenta tú evaluar estos hechos con discernimiento moral, imaginándote, por ejemplo, qué opinarías de esas políticas si las emprendiera un gobierno hoy día. Y sucedió que al final de 2 años Faraón soñó y vio que estaba junto al Nilo, y vio subir del Nilo 7 vacas de muy buen aspecto y de carnes gordas que pacían entre los juncos. Entonces vio detrás de ellas otras 7 vacas que subían del Nilo, de muy mal aspecto y de carnes flacas, que se pusieron al lado de las vacas que ya estaban en la ribera del Nilo. Y las vacas de muy mal aspecto y de carnes flacas se comieron a las 7 vacas de muy buen aspecto y de carnes gordas. Y en eso se despertó Faraón. Y se durmió, y volvió a soñar, y vio 7 espigas gruesas y buenas que brotaban de un mismo tallo. Y vio 7 espigas secas y quemadas por el viento solano que brotaban después de las primeras. Y las 7 espigas secas se comieron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y en eso se despertó Faraón y se dio cuenta que era un sueño. Y sucedió que por la mañana estaba de ánimo preocupado y mandó llamar a todos los escribas de Egipto y a todos los sabios, y les relató Faraón su sueño. Pero no hubo nadie capaz de interpretarlo para Faraón. Entonces habló el jefe de los coperos a Faraón para decir: me acabo de acordar de mi culpa. Faraón se enfadó con sus esclavos y nos mandó encarcelar en la torre del jefe de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Entonces soñamos sueños una misma noche, yo y él. Cada uno soñó su sueño según su interpretación. Y allí había un joven hebreo, esclavo del jefe de la guardia, y se lo contamos. Y se interpretó a cada cual, según su sueño, la interpretación. Y sucedió que tal cual nos lo interpretó, así nos fue. Yo fui restaurado conforme a mi honra, y a él lo ahorcaron. Entonces mandó Faraón llamar a Joseph, y lo sacaron a toda prisa del calabozo, y lo afeitaron, y le cambiaron la ropa, y lo trajeron ante Faraón. Y Faraón dijo a Joseph: he soñado un sueño y no hay quien me lo interprete, pero me cuentan de ti que eres capaz de escuchar un sueño para interpretarlo. Pero Joseph respondió a Faraón para decir: solamente Dios puede responder para bien de Faraón. Entonces Faraón le contó el sueño a Joseph. En mi sueño vi que estaba junto a la ribera del Nilo, y vi subir del Nilo 7 vacas de carnes gordas y de muy buen aspecto que pacían entre los juncos, y vi otras 7 vacas subir detrás de ellas desventuradas y de muy mal aspecto y de carnes flacas. Nunca he visto otras tan miserables como aquellas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y miserables se comieron a las 7 vacas primeras, las gordas, y entraban en su interior, pero no se notaba que habían entrado en su interior porque seguían con aspecto igual de malo como al principio. Entonces me desperté y vi en mis sueños 7 espigas que brotaban de un mismo tallo, llenas y gruesas. Y vi brotar 7 espigas secas y quemadas por el viento solano después de las primeras, y las espigas secas se comieron las 7 espigas buenas. Se lo conté a los escribas, pero no hay quien me lo interprete. Entonces respondió Joseph a Faraón: el sueño de Faraón uno solo es, el cual Dios ha hecho conocer a Faraón. Las 7 vacas buenas, 7 años son, y las 7 espigas buenas, 7 años son. Es un mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y miserables que suben detrás de ellas, 7 años son. Y las 7 espigas secas y quemadas por el viento solano son 7 años de hambruna. Esto es lo que le digo a Faraón, que Dios va a hacer
lo que ha visto Faraón, por cuanto vienen 7 años de abundancia enorme en toda la tierra de Egipto. Pero se alzarán 7 años de hambre después de ellos, y se olvidará toda la abundancia de la tierra de Egipto, y la hambruna arruinará la tierra. Y no se sabrá de abundancia en la tierra por culpa de esta hambre posterior, porque será extremadamente dura. Y en cuanto a la repetición del sueño de Faraón 2 veces, es porque la cosa es firme de parte de Dios, y Dios se apresura a realizarla. Ahora bien, ve a Faraón, qué hombre entendido y sabio haya, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Actúe Faraón y establezca supervisores sobre la tierra, que se cobren la 5ª parte del producto de Egipto durante los 7 años de abundancia, y reúnan todo el alimento durante estos años buenos que vienen, que amontonen el grano bajo el mandato de Faraón para alimento en las ciudades, y le pongan guardia, y esté el alimento contabilizado en el territorio para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, para que no perezca la tierra por la hambruna. Y pareció bien lo dicho ante Faraón y ante todo su gobierno. Y dijo Faraón a su gobierno: ¿acaso íbamos a dar con otro hombre como este, en quien está el aliento de Dios? Entonces Faraón dijo a Joseph: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú mismo. Tú estarás sobre todo mi palacio, y por tu boca besará todo mi pueblo. Solamente en cuanto al trono, seré yo tu superior. Y dijo Faraón a Joseph: mira que te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Entonces se quitó Faraón la sortija de su dedo y se la puso en la mano a Joseph, y lo mandó vestir con ropa de fino lino, y puso sobre su cuello un collar de oro, y lo hizo llevar en el segundo de sus carruajes, y proclamaba delante de él: ¡Abrek! Y así se inauguró su mandato sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a Joseph: por cuanto yo soy Faraón, aparte de lo que tú dispongas, ningún hombre levantará la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Y Faraón le puso a Joseph el nombre de Tzofnat Panej, y le dio a Osnat, hija de Potifera, sacerdote de On, como esposa. Y procedió Joseph a gobernar la tierra de Egipto. Tenía Joseph 30 años cuando fue traído ante Faraón, rey de Egipto. Y salió Joseph de la presencia de Faraón y pasó por toda la tierra de Egipto. Y la tierra produjo durante 7 años cosechas abundantes, y acopió todo el alimento los 7 años que hubo en la tierra de Egipto, y puso el alimento en las ciudades, el alimento del campo, a la ciudad que tenía más próxima, y lo almacenó dentro de las murallas. Y amontonó Joseph cereales como la arena del mar, en cantidad extraordinaria, hasta tener que desistir de contabilizarlo, porque no existen tales números. Y le nacieron a Joseph 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, que le dio Osnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y al mayor Joseph le puso de nombre Mnashe, porque Dios me ha hecho olvidar todas mis juitas y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso Efraín, porque Dios me ha dado fruto en la tierra de mi dolor. Entonces concluyeron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y empezaron los 7 años de hambruna, tal como había dicho Joseph, y hubo hambre en toda la tierra de Egipto. Hubo hambre en todas las tierras, a pesar de que en toda la tierra de Egipto había alimento. Así que, cuando el hambre apremió en toda la tierra de Egipto, el pueblo protestó a Faraón pidiendo alimento. Y Faraón respondió a todo Egipto: acudid a Joseph y haced lo que él os diga, porque el hambre se había extendido sobre toda la superficie de la tierra. Entonces abrió Joseph todos los depósitos que había entre ellos para vender cereales a los egipcios. Pero la hambruna empeoraba en toda la tierra de Egipto, y todo el mundo acudía a Joseph porque empeoraba la hambruna por toda la tierra.
No había alimento en todo el mundo porque arreciaba muchísimo la hambruna y desfallecía la tierra de Egipto y la tierra de Canaán por causa del hambre. Y ya se había cobrado Joseph toda la plata que se encontraba en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, con la venta de cereales que tenían que comprar mientras Joseph iba acumulando la plata en las arcas de Faraón. Cuando se acabó la plata en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, acudió todo Egipto a Joseph para implorarle: «¡Danos de comer! ¿Por qué íbamos a morir ante ti a falta de plata?». Entonces Joseph sentenció: «Entregadme vuestro ganado y os lo daré por vuestro ganado a falta de plata». Y le entregaron el ganado a Joseph, y Joseph les dio alimento por caballos, y por el ganado menor, y por el ganado mayor, y por los burros, y ese año les proveyó alimento a cambio de todo su ganado. Pero se acabó ese año y acudieron a él el segundo año y le rogaron: «No es ningún secreto ante su señoría que se ha agotado la plata y el ganado pertenece a su señoría. Ya no queda nada para su señoría salvo nuestros cadáveres y nuestras tierras. ¿Por qué íbamos a morir ante ti, tanto nosotros mismos como nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento, y seremos nosotros y nuestras tierras esclavos de Faraón. Pero danos semilla para que vivamos y no muramos, y para que la tierra no se quede abandonada». Entonces Joseph compró todas las fincas de Egipto para Faraón, porque los egipcios le vendieron cada uno su finca por causa del hambre que arreciaba sobre ellos. Y así todas las tierras pasaron a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo emigrar a las ciudades de un extremo a otro de Egipto. Solo se salvaron las fincas de los sacerdotes que no compró, porque los sacerdotes tenían un estatuto de parte de Faraón, porque comían conforme a su estatuto lo que les daba Faraón. Por eso no vendieron sus fincas. Y dijo Joseph al pueblo: «Mirad que os compro hoy a vosotros y vuestras fincas para Faraón. Aquí tenéis semilla para que sembréis las fincas. A partir de ahora, la quinta parte del producto lo entregaréis para Faraón, y las 4 partes os las quedaréis para simiente para el campo, así como para comer vosotros y vuestras familias, y para alimentar a vuestros niños». Y exclamaron: «¡Ah! ¡Nos prometes vivir! ¡Qué generosidad, su señoría!». Y añadieron: «Esclavos somos de Faraón». Así estableció Joseph como estatuto hasta el día de hoy para las fincas de Egipto esto de la quinta parte, con la única salvedad de las fincas de los sacerdotes que no son de Faraón. Pero en cambio, Israel habitó en la tierra de Egipto, en la provincia de Gosén, y la poseyó y prosperó y se multiplicó en gran manera. Aquí en esta historia es dado a conocer por revelación divina el futuro al rey, a Faraón, por medio de José. La información, como sabemos, es poder. Y la información privilegiada es poder en manos de unos pocos que pueden aprovecharlo si tienen las aptitudes necesarias para beneficiarse enormemente. Por eso, las leyes de los estados modernos prohíben, por ejemplo, operar en bolsa a los que disponen de información privilegiada sobre las empresas cuyas acciones se compran y venden. ¿Se beneficia personalmente Faraón de la información privilegiada que recibe de parte de Dios? Naturalmente. Faraón es un monarca absoluto. Nada puede impedir que se lucre exageradamente de la información privilegiada que le hace conocer Dios. ¿Qué beneficios recibe José de su posición como agorero del futuro? Como intermediario de la información privilegiada de la que se beneficiaría tan exageradamente Faraón, parecería ser justo que José también obtenga pingües beneficios, los cuales en efecto recibe como segundo en todo Egipto, tan solo después del propio Faraón, en cuanto a poder, riquezas y gloria.
¿Qué precio paga Faraón o José por el grano que recauda? El relato de Génesis da a entender que los cereales recogidos durante los años de abundancia se cobran a manera de impuesto o tributo sin nada a cambio. Desde que existen los estados, siempre ha parecido natural financiarlos con impuestos sobre la producción de los súbditos, últimamente concebidos como ciudadanos más que súbditos. La teoría que justifica los impuestos cobrados es que el Estado, a cambio, invierte lo recaudado en cosas que son de beneficio para la sociedad. Se puede discutir si las inversiones son prudentes o si el beneficio es el previsto. Una guerra perdida siempre es un gasto extraordinariamente mal empleado, mientras que si se gana, puede generar beneficios. Un templo puede parecer un despilfarro, pero si genera la benevolencia divina y contribuye a la fama de la ciudad, tal vez haya que considerarlo dinero bien invertido. En cualquier caso, el concepto de impuestos a cambio de beneficios no genera controversia. ¿Cuál es el beneficio prometido a la población a cambio de la expropiación de sus cosechas? En principio, parecería ser que lo que se promete a cambio de la expropiación de las cosechas es un sistema de almacenamiento de alimentos que estarán a disposición de los propios productores de Egipto cuando lleguen los años cuando fallan las cosechas. Desde luego, la construcción de graneros para alimentar a la población del país durante los 7 años de hambre que se aproximan parecería ser una contrapartida excelente, una sabia inversión de los impuestos estatales. ¿Y en qué condiciones se le devuelve a la población el grano que han entregado gratuitamente con el fin de asegurar su propia supervivencia durante los años de hambre? Los propios cereales que los campesinos han entregado gratuitamente a manera de tributo o impuesto estatal, ahora se les devuelven, pero a precio de carestía. Lo que en un principio parecía un plan beneficioso para la propia población campesina, ahora se manifiesta como un complot terriblemente siniestro para expoliar y esclavizar a toda la población del país. La desesperación del hambre obliga a la gente a entregar a Faraón todo lo que poseen y venderse a sí mismos a esclavitud. Todo esto a cambio de los alimentos que ellos mismos habían entregado primero, en principio voluntariamente, por expropiación estatal. El monopolio del grano se ha convertido así en un negocio personal de Faraón en manos de José. Puesto que los cereales son ahora de Faraón, es legítimo venderlos a quien más pague, conforme a la ley del mercado. Naturalmente, José alimenta así no solo a los propios egipcios, sino a los países vecinos. La escalada de precios y la rapacidad del monopolio dejan sin capacidad adquisitiva a los propios productores cuyo producto se está vendiendo. ¿Era previsible algún otro desenlace que el de la apropiación faraónica de las tierras y el ganado, es decir, todos los medios de producción de la nación, y la esclavización de la población? Conociendo la naturaleza humana y la naturaleza del poder ilimitado en las manos de unos pocos individuos, es difícil imaginar otro desenlace. Según cómo José vendiera inicialmente la idea de almacenar la quinta parte de la producción agraria de Egipto, sin embargo, tal vez no faltaron quienes creyeron que se trataba sencillamente de unos planes de previsión para devolver en su debido momento los alimentos a quienes los habían producido. Quien no fuera lo bastante cínico o precavido respecto a las intenciones habituales de la monarquía, entonces quizá al final se llevara una sorpresa al descubrir la siniestralidad última del plan maquiavélico de José. ¿Era inevitable ese desenlace? ¿Era este
el desenlace que se puede presumir que tenía en mente Dios al revelar el futuro a Faraón y a José? El relato bíblico no se aventura a opinar sobre las motivaciones de Dios, con la salvedad quizá del fin último de proveer para que los patriarcas de Israel sobrevivieran la hambruna de aquellos años. Al final, entonces, resulta que esta historia contiene una apología del poder absoluto de los monarcas. Desde hacía milenios, la mitología de Egipto atribuía divinidad a los faraones y les otorgaba derechos absolutos sobre toda la población y sobre todos los medios de producción. Con esta propaganda del poder conseguían, por ejemplo, desviar la totalidad de los recursos del Estado para la construcción de pirámides, cuyo único propósito era garantizar la vida eterna del propio faraón y de nadie más. Pero esta narración consigue efectos similares. El poder absoluto que goza la monarquía egipcia es, aquí también, por obra y efecto de la intervención de Dios en la política del país. Y sin embargo, el desenlace nos resulta moralmente repugnante. Como el periplo de Israel por la tierra de Egipto sería recordado al final por la experiencia terrible y violenta de la esclavitud de toda su raza, hay que suponer que los primeros lectores de Génesis leían estos relatos con prejuicios muy fuertes en contra de la esclavitud, más o menos como nosotros. La lectura y meditación de la Biblia como hábito constante de la vida produce en los cristianos la convicción de fondo de que la moralidad del Dios de la Biblia tiene que ser superior a la de los dioses de los mitos paganos. Como diría Santiago, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Puesto que el Dios de la Biblia nos exige vivir vidas morales, parecería una cuestión de justicia que él mismo predicara con el ejemplo, con una moralidad intachable. Sin embargo, existen historias en la Biblia que nos dejan insatisfechos precisamente sobre esta presunta superioridad moral de Dios. Ya quisiéramos tener todas las respuestas a las incógnitas que nos suscita un relato como este de la esclavización de los egipcios. Y con estas inquietudes dejamos este tema para continuar con el próximo.